Todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mi estudiante de séptimo y hoy día vamos a hablar sobre la peste negra, que esa va a ser la lección de la semana. Bueno, voy a explicar las causas que llevaron al fin de la Edad Media. Ese es el objetivo. Hemos visto bastante acotado el contenido por razones de la pandemia. Hablamos de la caída del Imperio Romano, hablamos del feudalismo y hablamos sobre ahora el fin de la Edad Media con la peste negra. Bueno, ustedes se preguntarán, y es una de las tremendas preguntas que tenemos que realizarnos, de por qué relacionamos la peste negra con el fin de la Edad Media. Y hoy día vamos a intentar explicar esa situación. ¿Bien? Bien, lo primero que tenemos que decir es que la peste negra fue una peste, como su nombre lo indica, y comenzó en 1348 y fue la más devastadora de la historia de la humanidad. Nosotros comparamos ahora el coronavirus, que han muerto aproximadamente 1 millón de personas en el mundo. En la Edad Media esto fue bastante mayor, con más de 85 millones de fallecimientos en los aproximadamente 100 años que duró la peste negra en Europa. Y esto es aproximadamente entre el 60 y el 80% de la población estimada en el siglo XIV. Bueno, esta enfermedad, ¿cierto?, es considerada una de las grandes pandemias del siglo XIV durante la Edad Media y marca también el inicio del fin de la misma. Y ahora vamos a explicar algunas situaciones que tienen que ver con esta apreciación. Bueno, las causas de la epidemia son bastante claras. La peste bubónica o peste negra, como su nombre indica, es una peste en donde las personas que mueren son infectadas por esta peste. Primero les salen manchas y después el cuerpo queda completamente negro. Por eso se le conoce como peste negra. Y las causas, se piensa que es una enfermedad que vino desde el Asia a Europa. En ese tiempo fueron los mercaderes, el comercio se estaba reactivando por producto del auge de las ciudades, y esto provocó de que la enfermedad viajara desde Europa, desde Asia, perdón, hasta las ciudades italianas, que eran las que tenían el monopolio prácticamente del comercio a nivel mundial. Y de ahí en adelante, ¿cierto? Faltó muy poquito tiempo, aproximadamente un par de años, en la cual la peste avanzó desde Italia hasta sectores como Inglaterra. Ninguna de los países europeos se salvó de la peste. Entonces, ¿por qué aparece un ratón ahí dentro de las causas? Porque, si bien es cierto, los ratones no son los que provocan la enfermedad, sí son las pulgas, y los ratones serían los transportadores. Entonces podemos relacionar también que una de las causas de la epidemia o de la peste negra tiene que ver con las malas condiciones higiénicas en que vivía la mayoría de la población europea a mediados del siglo XIV. Bueno, ahí tenemos un mapa sobre la expansión de la epidemia. Esto comenzó en diciembre de 1347 en algunas ciudades como Mesina, Corseña y las Mallorca, entre otras. Y luego se fue expandiendo en junio de 1348, ya estaba en la mayor parte de Europa Central, hasta que prácticamente en diciembre de 1350 la totalidad de la población europea estaba bajo los efectos de la peste negra. Entonces ahí también podemos ver que hay algunos lugares en donde no se dio la peste negra, como uno puede apreciar en el mapa, como por ejemplo en las ciudades europeas y portuguesas. Habría que preguntarse cuál es la razón de por qué esos lugares no se, no se contagiaron tanto como los otros. ¿Ya? Y podemos ir en algún momento a revisar otros mapas de cuáles son los países más afectados, pero en ese tiempo fue Italia, Francia y lo que es actualmente Inglaterra, que fueron los lugares donde había mayor cantidad de población, había una mayor cantidad de concentración de ciudades. Por lo tanto, si tenemos una ciudad de 500.000, de 1 millón de habitantes, como en el caso de París, Francia, la peste va a atacar a la mayoría de la población.
También existen algunas explicaciones sobre la epidemia. Bien, en principio hay explicaciones de tipo mitológica y hay explicaciones reales. Nosotros anteriormente explicamos las reales que tienen que ver con el transporte de las pulgas que tenían la peste bubónica, y esta se transmitía a través de las picaduras o a través de forma aeróbica. Aeróbica significa de que puede una persona estar conversando con otra y se contagia igualmente. Dentro de las explicaciones mitológicas tenemos los astros. Los astros históricamente siempre se han relacionado con desastres naturales u otros desastres como terremotos o inundaciones, sequía incluso la peste. Entonces se pensaba de que como había un astro, que el cometa Halley, que ya habíamos hablado en alguna oportunidad sobre él, el cometa Halley pasó por Europa y se relacionó con su llegada la creación, o más bien la propagación de la peste. También se pensaba que en el 1300 en adelante estaba la ira de Dios, y la ira de Dios era una idea de que se iba a acabar el mundo, o en su efecto que los efectos del pecado en la humanidad provocaba de que Dios se enojara y mandara este tipo de, de virus o de pandemia para castigar a los seres humanos por la cantidad de pecados que habían cometido. Entonces, si fuera esa la razón, habría que preguntarse por qué en la actualidad también existe el coronavirus. Bien, también se culpó a los judíos. Históricamente los judíos muchas veces han sido culpables de varias cosas. Entre las primeras, se ha considerado culpables, perdón, no es que sean culpables. Se les consideró culpable por el asesinato de Jesús, lo que provocó un descontento histórico siempre. Y también fueron los primeros que se dedicaron al comercio a fin de la Edad Media, que es un tema que vamos a ver la próxima semana con el desarrollo de la burguesía. Los primeros burgueses, que eran los que se dedicaban al comercio, los que vivían en las ciudades, como ya lo hemos comentado anteriormente, eran judíos. Y ellos cobraban un interés, entregaban préstamos, ¿cierto?, con un interés muy alto, que era la usura. Y de esa manera muchos judíos, que en la actualidad todavía siguen siendo familias influyentes a nivel mundial, se convirtieron en multimillonarios y mega ricos, lo cual dentro de la moralidad de la iglesia no estaba permitido, estaba prohibido ganar dinero a costa de los pobres. Claro, porque la única institución que podía hacer eso era la iglesia a través del cobro de indulgencias, como lo vamos a ver el próximo año con la Reforma Protestante. Bueno, las causas reales de la epidemia ya la hemos visto anteriormente, y tienen que ver con la falta de higiene de las ciudades, la concentración de las ciudades, la acumulación de basura, la falta de alcantarillado, de electricidad, que por supuesto no van a existir hasta bastante tiempo después. Entonces, las principales razones de la causa, la principal razón de la pandemia fueron las malas condiciones higiénicas de Europa. Bueno, la peste es causada, un poco explicando esto, es causada por la bacteria Yersinia pestis, y los roedores como las ratas portan esta enfermedad, son portadores. Se propaga por medio de las pulgas, y las personas pueden contraer la peste cuando son picadas por una pulga que porta la bacteria de esta enfermedad, o a partir de un roedor infectado. También habían otros animales que se infectaban, como eran los murciélagos, los gatos, etcétera, etcétera. De hecho, yo les comenté en una de las tutorías de alguno de los dos séptimos que las ratas se expandieron muy rápidamente por Europa, porque los gatos eran asesinados porque se consideraban que eran brujos, que se transformaban en brujos, y por lo tanto, al disminuir la población de gatos, aumentó la población de ratas, lo que obviamente provocó un efecto dominó y aumentaron la cantidad de infectados por la peste negra. Y ahí tenemos los doctores de la Edad Media, que parecían como si fueran unos cuervos, unos pájaros, ¿cierto? Utilizaban estas máscaras para mantener la distancia, lo que se conoce ahora en la actualidad como la distancia social. De todas maneras, igual durante la época medieval, durante la peste negra, existía este concepto de la distancia social que había que mantener para no ser contagiado, para que vean que
Hay muchas cosas que ocurren en la actualidad con la peste, con el coronavirus, que se parecen mucho a la peor peste de la historia de la humanidad, que es la peste negra. Y ahí están los médicos, y generalmente podríamos decir o sacar algunas conclusiones que los médicos eran los que mayormente morían, no necesariamente eran médicos de profesión, sino que más bien personas que o eran asintomáticos, por un lado, por lo cual sería previsible, o también eran personas que no se contagiaban de peste negra, que fueron los que finalmente sobrevivieron a esta gran pandemia y comenzaron a repoblar Europa. Bueno, ¿qué consecuencias? Bueno, ¿qué consecuencias tuvo la peste negra para Europa? ¿Qué es lo que me interesa principalmente que se sepa? Y no tanto en el detalle de la peste negra propiamente tal. Bueno, lo primero es que disminuyó la población. Y eso fue un efecto claro de la peste, porque ya habíamos dicho el dato interesante, entre el 60 y el 80% de la población disminuyó. Pero al disminuir la población también se provocan una serie de cambios que los voy a explicar a continuación con el desarrollo de las grandes ciudades, que lo voy a explicar al final. Bueno, los señores feudales perdieron su poder político y económico. Vamos con el primero. Al disminuir la población, aumenta la cantidad de... Bueno, la población disminuyó por la peste, pero los que quedaron ahí fueron las personas que no se contagiaron con el virus. Y principalmente eran niños y jóvenes. Bueno, disminuyó la población, disminuyeron las ciudades. Al disminuir las ciudades, aumenta la cantidad de habitantes, aumenta la cantidad de alimentos, pero rápidamente la población comienza a aumentar nuevamente. Entonces tenemos un efecto ahí un poco extraño. Disminuye la población, pero a la vez aumenta con los años. Eso provoca que se desarrolle el comercio. ¿Por qué? Porque había más cantidad de alimento posible. Recuerden que el comercio durante la Edad Media tenía que ver mucho con la actividad agrícola. Entonces, al haber más desarrollo agrícola, al haber más productos agrícolas que vender, comenzó a florecer la economía. Y es un poco lo que ocurre con algunas mega empresas o empresas nacionales o internacionales. Estoy pensando en Walmart, por ejemplo, Walmart, entre otras, en donde producto de la crisis estos grandes supermercados han vendido más. En Temuco, por ejemplo, han aumentado la cantidad de ventas de automóviles, han aumentado el comercio online, también ha aumentado. Entonces, si bien es cierto, la crisis es una crisis económica importante, la que ocurrió en el coronavirus, también hay un grupo de la población que se ve beneficiado con eso, que son los que trabajan con la venta online. Bien, por lo tanto, durante la Edad Media también ocurre lo mismo. Al disminuir la población, hay una cantidad importante de alimentos y de productos que pueden ser comercializados, lo que hace fluir nuevamente el comercio, y hay grupos como la burguesía que se acaparan toda la producción y comienzan a enriquecerse. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos que una de las consecuencias que tuvo la peste negra para Europa es que los señores feudales perdieron su poder político y económico. ¿Por qué? Porque un señor feudal en donde se le muere la mitad de la población o prácticamente la totalidad de la población de su feudo, obviamente va a percibir menos recursos y menos impuestos. Ellos recibían muchos impuestos por los vasallos y por los campesinos que trabajaban a su favor. Entonces, al hacer eso, fueron disminuyendo su poder adquisitivo. Al disminuir su poder adquisitivo, por supuesto, se fue afectando también su capacidad de poder defender sus territorios. Por lo tanto, los reinos o feudos que resistieron mejor resistieron la pandemia, pudieron armar un ejército, ¿cierto? Y comenzar a conquistar y reconquistar nuevos territorios. Por lo tanto, a partir de este periodo, de 1348 en adelante, se produce una unificación de territorios. Recuerden que cuando vimos el mapa de Europa a principios de la Edad Media, que era bastante fraccionado, ¿cierto? Y dentro de los franceses tenían un grupo de feudos importante. Si bien es cierto, existía Francia, pero Francia estaba dividida por miles y miles de feudos distintos, unos más grandes que otros. Y por supuesto acá, después de la peste negra, los que sobrevivieron fueron, como decimos vulgarmente, el pez más grande se va comiendo al más chico.
Por lo tanto, para cerrar el tema y no alargarme más, la peste negra tuvo consecuencias económicas y tuvo consecuencias políticas. Por un lado, las consecuencias económicas fue que se reavivó, se reactivó el comercio entre los diferentes grupos. Y al reactivarse el comercio, también eso hace que al haber mayor productividad de alimentos, aumente la población, se crean mayores ciudades, las ciudades comienzan a comercializar entre ellos y hay un grupo que acapara la mayor cantidad de producción, que es la burguesía. Esta burguesía, que son los que tienen dinero, después van a ayudar a estos señores feudales que sobrevivieron a la peste negra. Los ayudan económicamente para que puedan conquistar nuevos territorios. Entonces la burguesía se va haciendo cada vez más importante y se va pegando al poder político. Acuérdense que los burgueses no son nobles, por lo tanto no están dentro de los privilegiados. Entonces una manera que tuvo la burguesía para poder participar del poder político, que no lo va a lograr hasta la Revolución Francesa en 1789, fue ayudar a los señores feudales a conquistar a los pequeños señores feudales. Y de esa manera fueron comprando títulos de nobleza y se fueron volviendo cada vez más importantes. Bien, entonces, clarito como el agua, tiene que entender, querido estudiante, cuáles fueron las consecuencias políticas, por un lado, de la peste negra y las consecuencias económicas. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que Europa comienza un periodo de unificación a partir de la peste negra. O sea, podemos decir de que antes de la peste negra Europa era de una manera y después de la peste negra era de otra. Muy bien, próxima semana vamos a hablar sobre la burguesía y quiénes eran los burgueses, a qué se dedicaban, ¿cierto? Y cómo fue que ayudaron a estos grandes señores feudales a alcanzar el poder político y convertirse en reyes unificadores. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima.